Muy bien, pues seguimos con nuestro estudio del Evangelio según San Marcos. Amén. Estamos en el capítulo 2. Vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo y vamos a el Evangelio según San Marcos en el capítulo 2, versículo 13. Vamos a estudiar hasta el versículo 22. Lo vamos a tratar de dividir en dos partes. Ahora vamos a leer Marcos 2, 13 al 17 como una primera parte de este estudio. Y dice la escritura, mis hermanos ya aquí lo van a seguir con un servidor, dice la escritura en el versículo 13, después volvió a salir al mar y a toda la gente que venía a él, y les enseñaba, y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino ¿a quién, iglesia? Sino a pecadores. Y mire, esta enseñanza la hemos titulado Con brazos abiertos. Así que si a usted le gusta anotar ahí los títulos de las enseñanzas, se titula Con brazos abiertos. Y recordemos que el Señor Jesús venía de aquel hermoso milagro que había realizado de haber sanado al paralítico, ¿se acuerda? Compartía al pastor la semana pasada todo lo que había ocurrido para que este paralítico hubiera podido recibir la sanidad. Y el Señor Jesús termina este milagro y dice la escritura que sale y camina afuera. ¿Hacia dónde? Hacia el mar. ¿Se acuerda que leímos eso hace un momento? Y después de haber salido el Señor en aquella escena, dice que había muchísima gente. Tanta que ya no cabía ni a las afueras. Entonces el Señor, viendo la multitud, y como era su costumbre de enseñar afuera, ¿verdad? De enseñar no en las sinagogas, porque ya le habían cerrado las puertas de las sinagogas. El Señor predica en una sinagoga y le cierran la puerta porque habla de lo que los fariseos obviamente no querían escuchar. Entonces Él predicaba afuera. Su templo era espacios abiertos, el cielo, su techo, y el púlpito eran unas barcas o unos montes donde él predicaba. Y le gustaba predicar afuera y el Señor también porque había visto a la multitud ya agruparse y por seguridad, porque también el Señor buscaba la seguridad de la gente y él realizaba sus enseñanzas normalmente entonces al aire libre. Se recuerda cómo tiene ese encuentro con Pedro y con Andrés, y de la misma manera, al ir hacia el mar de Galilea, se encuentra ¿con quién? Con Leví. Y este Leví, querida iglesia, este hombre que vamos a estudiar su vida, su historia, este hombre es la misma persona que el apóstol Mateo. Pero Leví era su nombre judío, su nombre hebreo. Sabemos por el nombre de Leví y por lo que nos explica la palabra que era Mateo, y también por su padre, Alfeo. ¿Está conmigo? Y vamos entonces versículo a versículo a estudiar la escritura. Y si va nuevamente conmigo a Marcos 2, ahora en el versículo 13, dice, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él. ¿Y qué dice? Y les enseñaba. Fíjese que, como le mencionaba hace un momento, tan pronto el Señor empezó a ver que la gente se acumulaba y él decide salir. Y algo bien hermoso es que el Señor conocía la condición de las personas, sabía la necesidad que tenían de escuchar el mensaje. ¿Está conmigo? Ellos sabían y conocía quiénes eran estas personas y cuál era su necesidad. Y si va rápidamente conmigo a Marcos 6, capítulo 6, versículo 30, mis hermanos lo van a proyectar aquí, pero si gusta acompañarme, Marcos 6, capítulo 30, vamos a leer del 30 al 34. Vemos este ejemplo de cómo el Señor estaba acostumbrado a compartir de esta manera y el cuidado que tenía por las personas. Dice en el versículo 30, entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, y de manera que ni aún tenían tiempo. ¿Para qué, iglesia? Para comer. Él sabía el trabajo que los apóstoles estaban haciendo. Él mismo había experimentado este cansancio. Él mismo había experimentado el quedarse sin comer por compartirle a todas estas personas. Y dice en el versículo 32, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. ¿Qué querían hacer? Querían descansar y querían comer. Y buscaban un lugar desierto. Pero miren lo que ocurre, dice en el 33. Pero muchos los vieron ir, o sea, ya los estaban siguiendo, vieron que iban hacia allá. Y les reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos. ¿Sabe por qué? Porque ellos se fueron en la barca. Quisieron cruzar en la barca y los vieron y dijeron: les vamos a ganar dando la vuelta por acá. Vamos a irnos hacia ese atajo, de manera que cuando ellos lleguen ya estemos nosotros ahí. Es decir, no les dieron oportunidad de descansar y muchas veces no les daban oportunidad de comer. Dice: llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Versículo 34. Y salió Jesús, ¿y qué dice, iglesia? Vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, este versículo 1, querida iglesia, lo que nos enseña es que el Señor no compartía por como se le fuera presentando, ni como improvisando. Él no improvisa nada. Él tenía todo planeado. Él sabía lo que iba a ocurrir. Después de casa del paralítico, sale entonces al mar de Galilea, va y va enseñando, muchos le seguían y ocurre algo maravilloso. Vaya conmigo por favor al versículo 14. Y al pasar vio a Leví, ¿a quién? Hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, ¿qué pasó? Le siguió. Mire, toda esta porción de la Escritura y el Evangelio, el Señor de manera perfecta, de manera sincronizada, de manera exacta, el Señor va haciendo su obra conforme a sus planes y propósitos para cada uno de nosotros. No hay nada que el Señor esté improvisando, no hay nada que el Señor se pierda, se le olvide, no hay nada que en su vida y en mi vida el Señor no esté en control. ¿Dice amén? Mire, a mí me gusta muchísimo esta parte, esta actitud, este amor del Señor a compartir a las multitudes, porque Él buscaba compartir a las personas necesitadas, sabía de qué tenían necesidad y salía a ellos, y ellos le seguían. Y nosotros, iglesia, tenemos los templos, tenemos las iglesias, tenemos las sillas cómodas, el aire acondicionado, tenemos una iluminación, un micrófono, y no asistimos a la iglesia. La gente corría. El mar de Galilea tiene un diámetro de 50 kilómetros. Imagínense, les ganaron, porque el tiempo que tardaba en cruzar la barca también era considerable. Rodearon el mar de Galilea para escuchar al maestro. Y nosotros, por cualquier pretexto, no venimos. El trabajo, el cansancio, los hijos, las visitas, la familia, las actividades. Por supuesto que muchos estaban ahí, como dice la Escritura, por los milagros, por la comida. Sí, lo dice la Escritura. Pero muchos estaban por buscarlo a Él. Muchos estaban porque habían escuchado de aquel que sanaba, pero que también brindaba descanso y perdón de pecados. ¿Cuánta gente no estaba en una condición de sentirse rechazada, desanimada, despreciada? ¿Y sabe qué? Leví era una de estas personas. Leví era un hombre que era rechazado y despreciado por la sociedad. Versículo 14, vaya nuevamente conmigo. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo: sígueme. ¿Y qué hizo él? Espérame tantito, Señor, déjame nada más, termino de construir mi casa y te sigo. Déjame salir de trabajar porque traigo turno doble, Señor.
Es que como este mes no me alcanzó, Señor, para mis gastos tengo que ir más veces al trabajo para poder ganar más comisiones, más propinas, turnos dobles. ¿Qué hizo? Levantándose, le siguió, dice la Escritura. Y este Leví, o Mateo, como lo conocemos en el Evangelio, en el Evangelio que él escribió, era un recaudador de impuestos, es decir, un publicano. ¿Sabe lo que era un publicano, querida iglesia? Un recaudador de impuestos era una persona que era contratado por el Imperio Romano. Se recuerda que en el siglo I, en la época de la iglesia primitiva, el Imperio Romano había conquistado al pueblo de Israel, tenían una opresión sobre ellos, les habían permitido mantener sus... No me distraigan, hermanos, no me distraigan. Les había permitido mantener sus costumbres y sus tradiciones, pero estaban oprimidos por un impuesto que era muy gravoso. Pagaban muchísimo impuesto. Casi de todo lo que ellos ganaban, el 80 al 90% de sus ganancias eran impuesto, y si se pasaban o se atrasaban, les cobraban intereses. Quiere decir que ya todo lo que ellos hacían ya no les quedaba para solventar sus gastos. Y entonces esto generaba un odio hacia el Imperio Romano, porque estaban oprimidos. Entonces imagínense al pueblo de Dios ver a sus propios hermanos, a sus propios compatriotas, dedicarse a ser contratados por ellos, a ganar muy bien, porque a ellos les pagaban muy bien, para oprimir a sus propios hermanos. Imagínense eso. Les cobraban los impuestos y los oprimían. ¿Y sabe qué era lo peor? Que estos hombres además eran estafadores. Además de que eran estafadores, los extorsionaban y les robaban a sus propios hermanos. No solo les pagaban el pueblo romano, el Imperio Romano, sino aparte ellos mismos oprimían a sus hermanos y les robaban. Entonces eran hombres despreciables para el pueblo de Dios. Y les llamaban publicanos, cobradores de impuestos. Y Mateo, Leví, sin duda tenía una economía muy sólida, muy estable. ¿Por qué? Porque tenía un muy buen pago, porque si ellos hacían bien su trabajo y no les robaban a los romanos, les pagaban muy bien para esto. Entonces, sin duda tenía un muy buen empleo. Bueno, Mateo era parte de esta economía que ayudaba al Imperio Romano a mantenerse y a sostenerse. Lucrativamente ganaban muy buenas riquezas. Se les consideraba, querida iglesia, a estos hombres como traidores y abusadores, pues además cobraban más, como le decía hace un momento, más de lo debido. Además eran considerados impuros, eran considerados como hombres que estaban totalmente apartados de la voluntad y de la obediencia a Dios. ¿Sabe por qué? Porque les prohibían entrar a las sinagogas. Como estaban ya relegados, como estaban ya odiados por el pueblo de Dios, no les permitían acercarse a las cosas de Dios. No podían entrar a las sinagogas, no podían tener contacto con los sacerdotes, no podían tener contacto con los maestros de la ley. Eran despreciados, pero también eran exiliados de las cosas espirituales. ¿Hasta aquí está conmigo? Entonces imagínese que era tanto su odio, era tanto su manera de despreciarlos, que vea cómo se dirige a ellos la Escritura. Vaya conmigo a Mateo 18:15, por favor. Cuando esté ahí me dice amén. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. El contexto de esta porción de la Escritura, iglesia, es de un miembro de la congregación, de un miembro del pueblo de Dios que está fuera del orden, que no está siendo obediente, que se está portando mal, que está pecando deliberadamente. Y aquí la exhortación es que si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. ¿Sí? Versículo 17 dice, si no oyere a ellos,
dilo a la iglesia entonces. O sea, no, o sea, ya está pecando contra ti. Ya llevaste un testigo, a dos, no quiere entender, díselo a la iglesia. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, ¿qué dice? Tenle por gentil y por publicano. Fíjese la aplicación que le están dando a una persona que está totalmente fuera del orden, fuera de la obediencia, pecador, gentil o publicano. Publicano eran los recaudadores de impuestos. Gentiles eran todas aquellas personas que no se les consideraba como pueblo de Dios. ¿Hasta aquí está conmigo? Tan solo y tan pronto aceptaran el cargo, querida iglesia, los publicanos, los recaudadores de impuestos, eran expulsados de las sinagogas. No puedes ser más pueblo de Dios. No eres bienvenido aquí. Imagínense que le daban el trato de un leproso. Casi así, estás sucio. No te puedes acercar, no los podemos ver. Quedaban excluidos de ese grupo. Y aún así el Señor va al mar de Galilea por él. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Va al mar de Galilea y lo ve sentado en la mesa, lo ve trabajando. No fue a su casa, fue al trabajo. El Señor quería que vieran a quién iba a llamar públicamente, frente a toda la multitud, y haciendo lo que tanto odiaba el mismo pueblo de Dios. Va a él a ese encuentro. ¿Cuántos de nosotros, querida iglesia, estábamos en condiciones similares? ¿Cuántos de nosotros nos sentíamos tan rechazados, tan despreciados? Tal vez por la familia, tal vez nos sentíamos frustrados porque no habíamos alcanzado los objetivos, porque no llenamos el ojo de papá o de mamá, porque no hicimos lo que ellos querían que hiciéramos, que fuéramos lo que ellos querían que fuéramos. ¿Está conmigo? ¿Cuántos nos encontramos en una condición como esa? Y el Señor Jesús vino a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? El Señor vino a nuestro encuentro. ¿Y sabe qué? Jesús procura asociarse con personas inadecuadas. Jesús no busca a los que están en la cumbre, en su mejor momento, en su mayor éxito. Difícilmente, dice el Señor, pasará un camello por el ojo de una aguja. Un rico no entrará fácilmente al ojo de una aguja, dice, esta es la alegoría. ¿Sabe por qué? Porque están llenos de ego. El Señor busca a los inadecuados, a los que todos creen que no valen nada. Pero el Señor que pesa los corazones ve el valor de nosotros y nos llamó. Yo el primero, querida iglesia, de encontrarme así. Si el Señor me leyera la cartilla, habría cientos de puntos por los que reprobaría. Con el primero me diría, estás reprobado. No eres bienvenido. Quizás como este hombre publicano. Que Jesús le pidiera a un recaudador de impuestos, querida iglesia, que lo siguiera, era algo totalmente sobrenatural para sus propios apóstoles, a los 4 que ya había llamado. ¿Se acuerda? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Y él es el quinto y lo llama. Y yo me imagino a Pedro y a Jacobo y a Juan y a Andrés como, ¿qué? Señor, pero si este es de lo peor, es espía de los que tanto nos oprimen. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos, ¿qué dice iglesia? Que le habían seguido. Este versículo, querida iglesia, es muy interesante porque el número de personas que asistieron fueron muchas. La palabra no está usando aquí una hipérbole, está usando algo literal. Eran muchos, y fíjese quién eran. Eran muchos publicanos y pecadores. O sea, los mismos publicanos se sorprendieron al ver que el Señor llamaba a Mateo, llamaba a Leví, y dijeron, yo quiero eso también.
Si Él puede perdonarlo, si Él puede llamarlo, si Él puede usarlo, si Él puede aceptarlo, yo quiero eso también. Y muchos publicanos y pecadores se acercaron. Y cuando dice, querida iglesia, que eran muchos pecadores, piense en quiénes eran los rechazados en el siglo I. Probablemente había personas que estaban atrapadas en el homosexualismo, personas que se dedicaban a la prostitución, personas que tenían antecedentes penales de robo, de asesinatos, homicidas. ¿Quiénes eran estas personas? Muchos pecadores, porque recuerde que en esos tiempos los fariseos alardeaban de su santidad. Y muchos que no eran fariseos, pero que eran fieles seguidores a las tradiciones, también se consideraban santos y seguían la ley y seguían la tradición, no tocaban nada muerto, guardaban la ley, guardaban el día de descanso. ¿Está conmigo? Entonces, cuando dice muchos pecadores, eran quienes no hacían nada de eso y estaban exiliados y se acercan a esa cena. Primero, el Señor acepta la invitación. Segundo, se sienta a la mesa con esas personas. Yo me imagino al Señor escuchando sus historias. Me imagino al Señor diciéndole, escuchando todo lo que ellos le decían: mira, yo hago esto, soy esto, maté, robé, me he prostituido. Tal vez personas que estaban con problemas, decía hace un momento, de homosexualismo, pero ellos querían estar ahí para recibir el perdón igual que lo había recibido Leví. La pregunta aquí, iglesia, es si nosotros estamos preparados para recibir a esas personas o nos sentimos que también estamos del lado, no de los fariseos quizás, pero sí del pueblo que ya tiene una costumbre, una estructura cristiana y que normalmente vemos a los demás como los pecadores, los del mundo. ¿Estaremos listos para recibir a una mujer que se dedicaba a la prostitución, a un homosexual que ha sido liberado, a un hombre que confesó sus pecados y que dijo: yo era un violador, yo fui un asesino? Que se sentara al lado de usted un hombre que se arrepiente, que diga: yo era un violador de menores de edad, de niños. ¡Wow! Porque a veces conocemos las historias de las víctimas, ¿sí o no? Pero no vamos más allá y tal vez no conocemos las historias de los victimarios. Y alguien que se sienta completamente indigno, impuro, incapaz de recibir el perdón de Dios, ¿cómo lo recibirá la iglesia? Porque son paradigmas que la misma iglesia cristiana tenemos. Y decía al principio, yo el primero, iglesia. No crea que yo me siento que podría no sentir nada dentro de mí el escuchar historias de esa magnitud. ¿Está conmigo? Pero ¿sabe qué? Jesús se reunió con ellos y ya conocía las historias. Por eso el Señor estaba en esa mesa, en esa casa. Se había sentado y había permitido que ellos se sentaran a esa mesa. Queridos hermanos, en una ocasión escuché a una persona, a una mujer, un testimonio que lo compartió hacia mi persona. Y esta mujer dijo: yo ni siquiera me consideraba una persona. Imagínense, escuchar algo así quebrantó mi alma. Porque estaba tan rechazada, porque ella se dedicaba a estar en un ambiente totalmente prohibido por la sociedad, y que cuando regresa de trabajar sus vecinos la juzgan, su propia familia sabían a qué se dedicaba, y ella se sentía menos que una persona. ¿Puede pensar en esto? Dígale a su hermano que está al lado: no te duermas. Hay 4, así, aquí hay 4, y los cuatro traen el mismo color de camisa, imagínense. Así que dígale: no te duermas.
Usted puede pensar a lo mejor, son testimonios de gente pues que la ha pasado mal, que son sus propias consecuencias. No, iglesia, la vida los llevó a eso. El abandono, la orfandad, los ambientes del alrededor, las malas amistades. Los llevaron a delictir, los llevaron a prostituirse, los llevaron a hacer muchas cosas que no. Y Él perdonó todas nuestras iniquidades, iglesia. Y ahora esta persona puede decir, me siento una persona porque Él me perdonó, me lavó, me limpió, me sacó de la prostitución, del homosexualismo, me sacó de la vida en la que vivía. Perdonó mis iniquidades. ¿Está conmigo? Versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Imagínense, ya se estaban tardando los fariseos, ¿verdad? Para juzgar al Señor y lanzan su primer ataque. O sea, no solamente perdonó pecados del paralítico. ¿Y quién es aquel? ¿Por qué perdona pecados del paralítico? ¿Quién lo está usando? Le atribuían la unción del Señor al enemigo, sino que ahora además come con publicanos y pecadores. Imagínese esa escena. Tal vez nosotros leemos la escritura 2000 años después y entendemos muchas cosas, pero imagínese esa escena en ese momento con los fariseos. ¿Cómo puede llamarse hijo de Dios? ¿Cómo puede ser el Mesías? ¿Cómo puede ser el rey esperado si está yendo contrariamente a todo lo que la ley y nuestras tradiciones nos dictan? El hecho de que Jesús estuviera a la mesa con ellos, querida iglesia, había alarmado mucho a los religiosos del momento, de la época. Y no solamente porque estaba ahí, en esas comidas regularmente se tomaban mucho tiempo. Eran horas que se llevaban comiendo. Y además de eso, compartir una comida con alguien en aquella época era una declaración de aceptación y de amistad. O sea, no solamente es que él estaba haciendo una caridad y pasó y se encontró y aceptó. No, se sentó a la mesa con ellos y eso representaba comunión, amistad, una relación más profunda. ¿Está conmigo? Cuando le digo está conmigo es para que despierte, ¿eh? Que el Mesías comiera con estas personas era muy escandaloso. Imagínense esto. Ningún rabino respetable de aquel tiempo, ningún rabino respetable de aquel tiempo se hubiera atrevido siquiera a acercarse a un publicano. Era pecado para ellos. Tocar un gentil, tocar un romano, acercarse a un publicano era, ya me contaminó, me voy a lavar 7 veces. ¿Está aquí? Entonces imagínese verlo, ver a Jesús tener esta comunión con ellos. Mire, vaya conmigo por favor a Mateo 11, 18 al 19. Me dice amén cuando esté ahí. Gracias. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino. ¿Amigo de quién? De publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Le decían el amigo de pecadores, el amigo de publicanos. Ya lo habían apodado así, ya le habían puesto ese adjetivo al Señor. Y el Señor les dice en esta porción de la Escritura, si Juan no lo hacía, lo juzgaban que porque lo que hacía lo hacía del enemigo. Y yo que lo hago, me señalan porque dicen que soy amigo de publicano y de pecadores. Y en este importante tema, querida iglesia, de lo que representa la amistad, al Señor no le importaban las apariencias. Él no tenía nada que demostrar en cuanto a su testimonio. Él era el testimonio vivo del Hijo de Dios. ¿Está conmigo? Él era el testimonio vivo. El amor por sobre todas las cosas. El perdón a un arrepentido. El perdón a alguien que se consideraba indigno. Porque él no toleraba
a los que se sentían dignos. ¿Está conmigo? No los toleraba. ¿Por qué? Porque estaban llenos de prejuicios y tradiciones. Y él, que no tenía nada que demostrar, abiertamente ofrece su amistad a estas personas. Y aquí hay un prejuicio importante para nosotros. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos con ese prejuicio de tener una relación con alguien, de poder establecer una amistad con alguien, por guardar mi testimonio? Al Señor no le aplicaba ese proverbio que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Eso no le aplicaba al Señor. A nosotros sí nos aplica, porque si nos ven con alguien, ya me vieron con él. Van a decir los hermanos que ando igual que él. Pero Dios sabe qué es lo que realmente estás buscando al acercarte a estas personas. ¿Cuál es el propósito con el que estás acercándote a estas personas? ¿Está conmigo? No estás buscando cuidar tu reputación. No te vayas a contaminar. Es impuro. Es del mundo. Si tú tienes una convicción firme en el Señor, tú sabes cuál es tu propósito en Él, y es mostrar su amor a los necesitados. ¿Está conmigo? Elegimos cuidadosamente a nuestras amistades y cada vez nos volvemos más exigentes. ¿Cuántos se recuerdan de sus amistades en la infancia? ¿Cuántos tuvieron amigos en la infancia que pueda decir, no, yo me acuerdo de mi vecinito, del amigo de la primaria, y luego viene la secundaria y te acuerdas de los cuates de la secundaria, ¿sí o no? O de las amigas. Y luego viene el bachillerato y te acuerdas de ellos. Y a manera que vamos creciendo y vamos madurando, nos vamos olvidando de ellos. Vamos madurando y vamos siendo más selectivos. Vamos escogiendo cada vez más a quién le permitimos entrar a nuestra vida, a nuestra intimidad. Nos preocupa que sepan nuestros problemas. Nos preocupa que se den cuenta de nuestros defectos. Nos preocupa que conozcan mis debilidades. Y son entonces pocos amigos. Y entonces segmentamos a la gente como los del mundo, los de la iglesia y mis amigos. Y a lo mejor algunos de esos amigos son de la iglesia. Y gloria a Dios. Pero lo que Dios no quiere es que nos segmentemos y que dejemos de hacer su voluntad. Y su voluntad es ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y viene la promesa: y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amor a esa promesa? Amén a esa promesa. Y mire qué dice el Señor. ¿Cómo les responde el Señor en el versículo 17? Dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes, iglesia? Sino a pecadores. Imagínense la cara así de sorpresa de los fariseos, así de la cara de ¿what? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero eso no es lo que hemos escuchado durante toda nuestra vida, ni lo que durante 6,000 años la ley mosaica y todos los profetas nos han dicho. Todo lo que hemos escuchado es que tenemos que ser justos para alcanzar el perdón de Dios, y dice el Señor, no, he venido por los pecadores. Imagínense ese choque cultural, religioso, que los llevaría a, como dice literalmente la Escritura, a rasgarse las vestiduras. ¿Está conmigo? El Señor mismo es quien les responde cuando escucha esto, porque dice la Escritura en el versículo anterior que le dijeron a los apóstoles se dirigieron, y el Señor, antes de que ellos respondan, dice, Él es el que responde. Al oír esto, Jesús les dijo, no he venido por justos, sino por pecadores. Mire lo que dice esta misma parte de esta misma historia, este mismo acontecimiento, pero en Lucas 5:31, por favor. ¿Dice amén? Y 32. Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y Lucas agrega, dice, al arrepentimiento.
Lucas le agrega algo más y dice, he venido por ellos al arrepentimiento, porque no va a venir por un pecador que no acepta al Señor. No va a venir por un pecador, nada más por ser pecador, pues seamos todos pecadores, al fin que el Señor nos va a rescatar. No, al arrepentimiento. ¿De qué? De pecado. De su condición de vida, de la nuestra, querida iglesia. Porque a veces tenemos muy claro que el Señor es bueno y nos perdona, pero también el Señor conoce nuestro corazón y cuál es la condición, si verdaderamente hay un genuino arrepentimiento. No que te sientas mal por lo que hiciste. No que te sientas mal porque te viste evidenciado, porque después reconociste y reflexionaste que hiciste mal. No, a un genuino arrepentimiento. Y nos tenemos que asegurar, querida iglesia, véame aquí al frente, nos tenemos que asegurar que Dios nos ha perdonado en la intimidad con Él. No es solamente una frase al aire que tiene un poder mágico, no. Es una condición espiritual, una conexión entre el Espíritu Santo de Dios y nuestro espíritu que nos permite sentir una paz de perdón y decir, wow, Dios me ha perdonado. Porque en muchos lugares se enseña eso. Confiesa tus pecados. Bola grande, bola chica, bola grande, bola chica. ¿No? 20 Padres Nuestros, 30 Aves Marías y listo. Y ahí van con el bola grande, bola chica, bola grande, bola chica. ¿Sí sabe de qué le hablo, verdad? ¿O nunca tuvo uno? El famoso rosario. No se trata de confesar los pecados a alguien. Se trata de llevarlos a los pies del Señor y decirle, Señor, perdóname por todo esto. Lávame de mi maldad, Señor. Límpiame y seré blanco como la nieve, Señor. Límpiame con hisopo, como dice tu palabra. Y si usted no siente paz es porque necesita meterse a la profundidad de las riquezas de la palabra y la misericordia del Señor. ¿Está conmigo? Sin intimidad, iglesia, seguramente esa confesión va a llegar al techo. Si no hay intimidad y hay confesión de pecados, pero no hay intimidad, seguramente esa oración va a llegar hasta ahí. Dios ve el corazón y ve si verdaderamente estamos arrepentidos. El Señor se acercó a ellos no como alguien para codearse con ellos, como con esa frase que decía hace un momento de dime con quién andas y te diré quién eres. Más bien como la de un médico, como dice aquí. Un médico que se pone algo, imagínense un médico en nuestros tiempos, en tiempos de COVID. ¿Cómo andaban los médicos? Todos cubiertos, ¿no? Sino como un médico que no se va a contaminar con lo que está sucediendo, ni con lo que está oyendo, ni con lo que está hablando, ni con quien se está juntando, sino como un médico que está llevando la sanidad a esas personas. Eso es lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Se acerca a nosotros, querida iglesia, escuche esto. Se acerca a nosotros a fin de traernos sanidad. ¿Cuántos no podemos estar tan agradecidos con el Señor por eso? ¿Cuántos estábamos tan perdidos? Y Él se acerca como con aquellos publicanos y nos trae sanidad, nos trae restauración. Y mire cómo lo escribe Mateo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 12 y 13. Mateo agrega algo todavía más extenso a esta porción de la Escritura. Versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y fíjese lo que agrega Mateo. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y la parte que agrega Mateo es esta donde dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Aquí el Señor Jesús está haciendo uso de la Escritura, del libro de Oseas, del rollo de Oseas. El Señor les está diciendo esto no por casualidad, sino porque los fariseos conocían las Escrituras, eran maestros de la ley. Y el Señor en su omnipresencia usa esto para confrontarlos, usa la misma Escritura para confrontar a los fariseos. Y les dice en Oseas 6:4-6,
Si puede ahí acompañarme, por favor, Oseas 6:4-6. Ya está ahí conmigo, gracias. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Y mira, aquí está la palabra, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué le estaba reclamando los fariseos al Señor? Y dice, misericordia quiero. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Teniendo misericordia con los pecadores y no sacrificio. No todos los rituales que los fariseos llevaban a cabo, no todas las horas que se pasaban supuestamente ellos haciendo cosas a favor de su espiritualidad, sino viendo por los necesitados, por los rechazados. Y Mateo les dice esto, en el libro de Mateo el Señor les dice esto. Vayan y lean, aprendan lo que está en la ley, ustedes lo conocen. Misericordia quiero y no sacrificio. ¿Está conmigo? Querida iglesia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está formada por gente perfecta, sino por pecadores perdonados. No existe la iglesia perfecta. El Señor la está perfeccionando hasta el día de su llegada. Amén. Así que somos hombres y mujeres pecadores perdonados que nos tenemos que soportar los unos a los otros. Y tenemos que aceptarnos como somos. Ya viste al hermano fulano de tal y ya viste a la hermana y empieza la murmuración, ¿verdad? Y a criticar, a señalar. No somos perfectos. Aquí estamos, bueno, voy a hablar por mí. Aquí está un hermano con ustedes que está descompuesto, que es imperfecto, que tiene muchos errores. ¿Está conmigo? Y que me voy a equivocar muchas veces. Y que tal vez alguna vez usted pueda ver en mí algo que no es de testimonio. Pero ¿sabe qué? Dios me ha perdonado, como lo ha perdonado a usted. Y si Dios ya lo perdonó, ¿por qué yo tengo que juzgar su vida? ¿Por qué yo tengo que criticar su vida y cómo vive? ¿Ya viste los hermanos? Ya se enojaron, ya se pelearon, ya no vienen, ya se fueron, ya volvieron al mundo. No conocemos sus luchas. No conocíamos las luchas de Leví. ¿Está conmigo? No sabíamos cómo Leví estaba batallando consigo mismo. ¿Por qué el Señor fue hasta el mar de Galilea y lo llama? ¿Qué estaba pasando por su mente? La escritura no lo dice como tal, pero algunos comentaristas mencionan que este Leví era el publicano de aquel texto bíblico que decía, Señor, no soy propicio a ti, no soy digno de ni siquiera levantar mis ojos hacia el cielo, soy un pecador. Y el fariseo que estaba al lado, que decía, Señor, no soy como este pecador. Yo ofrendo, yo diezmo, yo oro, yo ayuno. Y así, a simple vista podríamos decir, pues el que se va al cielo es el fariseo. Pero el Señor que va en contra de toda ley dice, no, es el arrepentido. El pecador perdonado es el que yo voy a buscar cuando venga por mi pueblo. Amén. Y en ocasiones, querida iglesia, podemos, sin darnos cuenta, vivir ciertas actitudes donde llevamos nuestros niveles de exigencia al tope. Tenemos una expectativa de los hermanos hasta arriba. No, si el hermano Martín tiene 25 años en el evangelio, ya tiene que levitar, ya tiene que andar así. No, si esa hermanita ya tiene 11 años en el evangelio, ya tendría que venir con la falda hasta los tobillos. Y entonces creamos expectativas y llevamos nuestra exigencia al tope. Jesús no lo hizo, querida iglesia. Eso es el mensaje para usted y para mí esta mañana. Jesús no puso expectativas. Jesús observó los corazones de estos hombres y mujeres que estaban buscando el perdón, el consuelo y el arrepentimiento. ¿Está conmigo? Así que cuando nos veamos, tenemos que vernos con más amor. ¿Está ahí? Tenemos que vernos con este deseo de aceptarnos.
porque no conocemos la lucha del hermano. No sabemos con qué está luchando, con qué está buscando vencer. Tenemos que ser misericordiosos hasta que llegó Jesús, como lo hizo con Leví a nuestras vidas, y nos llevó al conocimiento de lo que hoy es el arrepentimiento. ¿Dice amén? Amén. Mire lo que dice la palabra acerca de esto que le acabo de mencionar en 1 Corintios 6, 9, 11, por favor. 1 Corintios 6, 9, 11. ¿Estamos ahí? Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y ahí ya estaban todas estas personas descalificadas. Pero versículo 11 dice, y esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor por eso? Gracias, Señor, porque esto éramos nosotros y nos limpiaste, Señor. Y dice, algunos por ahí podrían decir, no, pero pues yo borracho sí era, pero estafador no. Maldiciente, pues sí, decía muchas malas palabras, pero ladrón no. Dice, muchos eran algunas de estas cosas y están listadas en el mismo texto bíblico. Así que no hay una peor que otra. Todas son para el Señor abominación. ¿Está conmigo? Pero el Señor dice que ya nos lavó y nos dio a su Espíritu Santo. Algo tan hermoso, iglesia, y que a veces no tenemos tan presente. Piense solo en esto, no tenemos tan presente, es que Él nos dio a su Espíritu Santo. ¿Cómo no valorar algo tan hermoso, tan glorioso que es tener al Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es un objeto que pueda ponerme y quitarme cuando yo quiera, no es el Espíritu Santo un amuleto, el Espíritu Santo es Dios mismo en mi vida y en tu vida. Es la fuerza, el amor, la gracia, la extensión de Dios, de su reino en la tierra con nosotros. Ese es el Espíritu Santo con nosotros. Y Él nos limpió, nos lavó, está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas parábolas vemos que el Señor nos comparte acerca del reino de los cielos? El reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos es semejante a... ¿Está conmigo? Y ahora el reino de los cielos está, iglesia, el Espíritu Santo en nosotros, tan cerca de nosotros, que podemos saber que la misericordia y el favor de Dios está sobre nuestras vidas gracias a su Espíritu Santo. Sin su Espíritu Santo, querida iglesia, estaríamos tal vez, si así la humanidad tiene problemas de comunión, de intimidad, imagínense sin el Espíritu de Dios. ¿Cuál era la condición del pueblo de Israel en la antigüedad? Pecaban, los perdonaban. ¿Saben por qué? Porque no estaba esa convicción que hoy usted y yo tenemos con el Espíritu Santo, que nos redarguye y nos hace entender lo que es el juicio y el pecado. ¿Está conmigo? Y en esta segunda parte, querida iglesia, vamos a ir a la segunda parte de esta enseñanza, que es la pregunta sobre el ayuno en el versículo 18. Mire, viene un segundo ataque hacia el Señor por parte de los fariseos, porque primero le reclamaron qué hace comiendo con los pecadores y con los publicanos y con los pecadores. ¿Qué hace sentado ahí el Señor Jesús? Si es el Mesías, ¿cómo pues puede estar ahí? Y les contesta el Señor, no he venido por justos, sino por pecadores, al arrepentimiento. ¿Tienen dudas? Vayan al rollo de Oseas, ahí lo van a encontrar. Y entonces le lanzan un segundo misil al Señor por parte de los fariseos, pero ¿qué cree? Estaban los fariseos y los escribas, pero ahora
Se suma un tercer grupo, los discípulos de Juan. Y podemos decir, ¿qué? Los discípulos de Juan no estaban con el Señor, no lo esperaban, no sabían por parte de Juan que Él era el Mesías. Si eran discípulos de Juan y habían aceptado esto, lo vieron bautizar. Vieron a Juan bautizar al Señor. Vieron abrirse los cielos muy probablemente y escuchar inclusive la voz que decía, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Pues ya se habían contaminado los discípulos de Juan y ya estaban con los fariseos. Y entonces dice, viene en este versículo, este ataque, le dicen, la pregunta sobre el ayuno dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. ¿Está conmigo en el versículo 18? Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Mire lo que dice, cómo lo dice el Evangelio de Mateo, por favor, si son tan amables, hermanos. Mateo 9, 14, 17. Lo explica todavía con más claridad esta porción de Mateo. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros, quiénes? Los discípulos de Juan y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Ahí es donde nos damos cuenta que ya estaban bien contaminados los discípulos de Juan. No nos llevamos con los fariseos, pero estamos de acuerdo con esto. ¿Está conmigo? Y el Señor, que es majestuoso, les responde. Pero fíjese algo sumamente interesante, querida iglesia. Los ayunos, la oración y las limosnas eran algo que el Señor ya había enseñado en el Sermón del Monte, que eso se tenía que realizar en lo secreto, en la intimidad, en lo personal. Si vas a ayunar, que sea en lo secreto, porque si tú lo haces en lo secreto, tu Padre lo reconocerá en lo público. Y no seas como estos fariseos, que ya tienen su recompensa, dice la Escritura. ¿Cuál era su recompensa? Que los vieran en público. Se empolvaban, se talqueaban la cara para que se vieran como cansados, como hoy no hemos comido y mira qué piadoso soy. ¿Y sabe qué? A veces la iglesia quiere que también nos vean que somos piadosos. Cuando llegamos con el garrafón de agua, ¿no? Para que vean que estoy ayunando. Mi de 4 litros. ¿Por qué trae esa garrafa de agua? Está ayunando el hermano. La ofrenda, el ayuno, querida iglesia, y las limosnas, perdóneme, no la ofrenda, discúlpeme. La limosna, el ayuno y la oración, el Señor en el Sermón del Monte había enseñado que eran secreto. Pero ellos querían, ¿por qué nosotros lo hacemos y ellos no? Están comiendo cuando deben de estar ayunando. ¿Está conmigo? Además, el ayuno, en el libro de Levítico estaba establecido que el ayuno obligatoriamente era solamente realizarlo una vez al año, en el día de la expiación, para recordar lo que Dios había hecho en sus vidas por el perdón de los pecados. Una vez al año se tenía que ayunar para el perdón de pecados, la expiación. Pero los fariseos dicen, no, pero nosotros tenemos algo mejor. Mejor ayunemos 2 veces a la semana. No 2 veces al año, no 3 veces al año, no. 2 veces a la semana ayunaban. Por eso este fariseo le dice al Señor, yo ayuno muchas veces. Nosotros ayunamos muchas veces, dicen los discípulos de Juan. Entonces creían que porque Dios dijo una, pues yo voy a 10. No es lo que querramos hacer como querramos o como creamos, es lo que Dios estableció. Y estamos hablando del siglo I, donde se supone que estaban llevando a cabo la ley conforme a la voluntad de Dios. Pero habían hecho lo que ellos habían querido. Y aparte les gustaba hacerlo en público. Y aparte les gustaba hacer alarde. No, ya me vieron, ahora lo digo. ¿Por qué ayunan? ¿Por qué no ayunan sus discípulos? Y caemos en un extremo, querida iglesia, en nuestra época. Mire la aplicación para esta parte.
Gracias a Dios que en esta congregación el Señor habla y nos muestra cómo obedecer y seguir las escrituras conforme a su voluntad. Pero cuando le queremos meter del intelecto y ahora sí que, como dice aquel dicho, le quieres poner tu sello, se llevan las cosas a los extremos. ¿Cuántos han escuchado que en algunos lugares se hacen ayunos de 40 días? Vamos a hacer el ayuno de 40 días. No, el ayuno de Daniel. Ah, caramba, ¿y ese cómo fue? No, el ayuno de David. Y vamos a ayunar. Y normalmente estas invitaciones a ayunar son buscando algún beneficio personal. Normalmente material, además. Y llevamos las cosas a los extremos. ¿Qué dice la Biblia? Que el ayuno sea en la intimidad. ¿Tú te puedes unir con un hermano a ayunar por una necesidad que él tenga? Por supuesto que sí. Por supuesto que si tu hermano te dice y te invita, oye, voy a ayunar por esta necesidad, ¿me puedes acompañar? Claro que sí se puede. Pero lo que dice la escritura es cómo debe de ser el ayuno. Y el ayuno no es para beneficio de nosotros. Por supuesto que Dios trae en su misericordia beneficio a tu vida por la condición de tu corazón. Pero dice el Señor, ¿cuál es el ayuno que le agrada al Señor? Insisto, el ayuno en sí mismo no es malo, querida iglesia. No estoy diciendo que ayunar no es bíblico y no es de Dios. No estoy diciendo eso. ¿Cuál es el ayuno que escoge el Señor? Vaya conmigo a Isaías 58, por favor. Vamos a poner desde el versículo 3, hermanos, por favor. 58:3. Y dice aquí, ¿para qué ayunamos? Le dice el pueblo a Dios. ¿Para qué ayunamos si no lo ves? ¿Para qué nos humillamos si no lo notas? Y responde el Señor, ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno. Explotan a todos sus trabajadores. Nueva versión internacional, hermano. ¿Sí? Ustedes hacen lo que les gusta hacer en su día de ayuno, explotan a todos sus trabajadores. El ayuno de ustedes consiste en discutir, pelear, en golpearse unos a otros con puños perversos. Pausa aquí. Ayunamos, pero nos bronqueamos con la esposa. Les gritamos a los hijos. Nos peleamos con el compañero de trabajo. Pero eso sí, llevo 3 días de ayuno. No he comido nada. Seguimos leyendo en el versículo 5. Perdón, versículo 4. Dice 5. ¿Es que acaso este es el ayuno que yo elegí, dice el Señor? Un día para afligirse uno mismo, inclinarse con la cabeza agachada como un junco, acostarse con ropas ásperas y cenizas. ¿A eso es a lo que ustedes llaman un día de ayuno que le agrada al Señor? Pausa aquí. El Señor les dice, ¿tú crees que solamente afligirte y dejar de comer, eso me agrada, eso me satisface, eso es lo que yo quiero? Entonces, iglesia, esto cambia nuestra teología completamente del ayuno o de lo que nos enseñaron. Porque no se trata de darnos unos latigazos en la espalda para que el Señor vea la condición de nuestro arrepentimiento o de que estamos buscando su voluntad o su favor a través de que yo deje de comer. El Señor mismo lo está diciendo aquí. Es decir, el pueblo de Dios había perdido su norte de cuál era el verdadero propósito del ayuno. Y dice el Señor respondiendo con una pregunta, dice, ¿no es más bien el ayuno que yo prefiero? Versículo 6, quitar las cadenas de injusticia, desatar las cuerdas del yugo, dejar libre al oprimido y romper todo yugo. Versículo 7 vuelve a hacer una pregunta. ¿No es compartir tu alimento con el que tiene hambre y darle hospedaje en tu casa al pobre que no tiene dónde vivir? ¿No es dar de vestir al desnudo y dejar de esconderte de tus familiares? Oye, hermano, tengo una necesidad económica, ayúdame, necesito. Híjole, ¿qué crees? Ahorita no, ahorita no puedo. No, es que ese brother anda mal y no. Dice el Señor que no nos escondamos, que no dejemos de hacer lo que es correcto por el que tiene necesidad.
Si yo dijera ahorita, levante su mano el que ya se ha escondido de sus familiares cuando le piden prestado, a lo mejor se levantan varias manos. No, hermano, es que ya le presté. No una, sino 5. No me pagó. Creo que el pastor hace algunos meses daba un ejemplo de decir, no te puedo prestar 5,000, pero te regalo 500. ¿Verdad? Pero no es lo que el Señor nos está diciendo, que no es afligirme yo en dejar de comer para obtener un beneficio para mí, sino más bien que el beneficio sea para el hambriento, para el necesitado, para el que no tiene dónde dormir. ¿Está conmigo? Querida iglesia, es importante esto, porque le estaban reclamando al Señor de por qué no ayunan tus discípulos. Y el Señor va a responder de una manera magistral. Pero antes de esto, Dios nos trae esta porción de la Escritura de cuál es el ayuno que agrada al Señor. No que te vean, no que busques tu propio beneficio, sino lo que agrada al Señor es esto. Dice entonces el versículo 8, entonces, solo entonces, tu luz brillará como el amanecer y tus heridas sanarán pronto. Irá delante de ti quien te declara sin culpa y la gloria del Señor, que dice, te seguirá. Fíjese el versículo 9, versión nueva traducción, perdón, versión palabra de Dios para hoy. Palabra de Dios para todos. Versículo 9. Así tú llamarás y el Señor responderá. Gritarás pidiendo ayuda y Él te dirá, aquí estoy. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? ¿Cuántos no quieren decir, Señor, estoy atravesando esta aflicción, y le gritas al Señor, Señor, ayúdame, Señor? El Señor te dice, tranquilo, aquí estoy, porque te has afligido por tu hermano, porque te has afligido por el necesitado, no por el coche que necesitas, no por la casa, no por el empleo, no por tu economía, no por tus propios deleites. Te has afligido porque ves la miseria en tu hermano. Y ese es el ayuno que agrada al Señor. Amén, querida iglesia. Y fíjense cómo responde el Señor de manera magistral en el versículo 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. El Señor utiliza esta ilustración de una boda, querida iglesia, porque las bodas en aquellos tiempos duraban hasta 7 días. No era como las de hoy, que una tarde, una noche y ya se acabó, y llena de críticas la boda, además, ¿no? No me gustó la comida, la música estaba muy fuerte, el vestido de la novia no era muy bueno, era inapropiado, acabó muy rápido, pero siempre hay críticas para una boda. En los tiempos del Señor no era así. Duraban 7 días y era deshonroso juzgar o criticar o hacer algo inapropiado dentro de una boda, porque eras muy privilegiado. Eran muy privilegiados si los invitaban a esas bodas. Era algo verdaderamente que tenía que ver con su cultura hebrea, con la cultura judía, y que realmente la persona que estaba ahí estaba invitada porque representaba o valía algo para los novios o para los papás de los novios. ¿Está conmigo? Entonces el Señor les dice, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Hubiera sido, imagínense que lo invitan a la boda en el siglo I y va, pero usted está ayunando. Y va con la cara toda afligida y dice con ropas ásperas, porque se vestían con ropas ásperas para lastimarse, para afligirse. Dice el Señor, ¿es acaso el ayuno que yo pedí que andes como un junco? Un junco eran estas como canastas en forma curva, y dice, andan así como juncos. No he comido en 30 días. Imagínense al invitado ahí en la fiesta. Era una falta de respeto eso. Y entonces ellos, conociendo estas tradiciones, les dice el Señor, ¿acaso vas a invitar a alguien que va a estar, o alguien va a estar ayunando cuando es invitado a la boda? Claro que no. Él es el esposo. La iglesia es la novia, la esposa. Amén. El Señor resaltaba esta verdad, y por supuesto que no era normal que se ayunara en tiempos de gozo, de fiesta.
Imagínese, me caso el sábado. Híjole, ¿qué crees que yo voy a la mamá del novio, no? No, ese día yo voy a estar ayunando. Claro que no. Los que están de bodas, sus amigos más cercanos al esposo, sobre todo, eh, era algo que el sentirse invitado te volvías parte, no solamente en una amistad con ellos, sino te volvías parte de su intimidad con esa familia. Era algo muy íntimo el que tú asistieras a una boda. Ahora imagínese, el Señor lo lleva al tope, al máximo, y dice, ¿va a ayunar la novia cuando tiene al esposo en casa? ¿Cuando tiene al esposo en la boda, perdón? Claro que no. Versículo 20, pero vendrán días cuando el esposo le será quitado y entonces aquellos días ayunarán. Y la palabra que se usa aquí para quitado, querida iglesia, es la palabra griega apairo, quitado. Y esa palabra apairo significa no solamente quitar de un lugar a otro un objeto o algo, sino más bien es una declaración de algo que se arranca, como cuando extripan un tumor, como cuando extripan algo malo, lo extripan y lo arrancan completamente. El Señor no solamente no estaría más con ellos, obviamente hablando de la crucifixión, sino que sería quitado repentinamente. Y entonces, ahí sí vendría la preocupación de todos aquellos religiosos cuando entendieran, cuando el velo se rasgó, cuando el cielo se nubló y cuando se dieron cuenta que habían crucificado al Hijo de Dios. Ahí entonces vendrá el ayuno. ¿Ahora por qué? Porque vendrán tiempos difíciles para todos. Y entonces, fíjese lo que dice Isaías 53:8, por favor. Estamos yendo ya hacia la recta final, iglesia. Isaías 53:8 dice, por opresión y juicio fue quitado. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y se usó la misma palabra en hebreo. La traducción del hebreo al griego es esta traducción que le compartía. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Fíjese, ¿quién tuvo en cuenta que teniendo al Hijo de Dios entre nosotros, a Dios mismo que no escatimó ser Dios, sino que se hizo hombre y habitó entre nosotros, fuera quitado de manera abrupta por ignorancia de la humanidad? Ahí les dice el Señor. ¿Por qué les dice esto el Señor? Porque les dice, ¿cómo van a ayunar ahorita conmigo? ¿Cómo van a ayunar ahora que están conmigo? Pero espérense mejor, cuando por sus obras seré quitado y entonces ahora sí van a tener la necesidad de ayunar. ¿Está conmigo? Y eso es lo que dice Isaías, que fue cortado de la tierra de los vivientes. Versículo 21 dice, nadie pone remiendo. Fíjese, aquí vamos a entrar en una parte sumamente importantísima, donde el Señor no solamente ya les dio una breve explicación de por qué no es necesario que sus discípulos ayunen en ese momento porque están con Él, sino que todavía remata el Señor, termina de manera magistral con una parábola. Y miren la hermosa palabra que les comparte. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace, ¿qué dice? Peor la rotura. Este texto, querida iglesia, nos muestra la simpleza, la singularidad del Evangelio. El vestido nuevo es el Evangelio. El remiendo viejo eran las costumbres y tradiciones de los fariseos. Imagínese un vestido nuevo y usted le pega un parche, que aunque sea del mismo color, por supuesto que el parche es de otro tono. ¿Está conmigo? Y en aquellos tiempos que no existía la tecnología que existe hoy para hacer ropa,
Cuando una prenda se lavaba, se encogía. Entonces, imagínese, usted le pone un paño viejo a un vestido nuevo, el paño viejo ya encogió, pero va a encoger más. ¿Está conmigo? Cuando se lave, el pedazo de tela viejo va a encoger más, rompiendo aún más el vestido. Y el Señor les dice, no puedes mezclar tus tradiciones, tus costumbres, tu ideología con lo que yo te estoy presentando. Un vestido nuevo, el evangelio mismo de la salvación. No lo entiendes, no lo comprendes, pero el evangelio no puede ser mezclado, no puede ser alterado. Escuchaba una frase que decía que un comentarista decía, imagínese un vaso con agua y que usted le vierte un poco de veneno de alacrán, poquito nada más, unas gotitas, y lo mezcla. ¿Se lo tomaría? Claro que no, porque ya no es puro. Entonces, ¿cómo pretender que el evangelio cumpliera su objetivo de pureza si el Señor se diera a permitir que las costumbres de los fariseos ensuciaran o mancharan lo que Él ahora les estaba presentando? ¿Está conmigo? Es incompatible el evangelio con costumbres y con tradiciones. Y hoy en día, querida iglesia, hay tantas cosas que se le mete al evangelio. Campañas de sanidad, campañas de restauración, noche de milagros, noche de avivamiento, noche de advenimiento. Y ahí va la gente esperando que algo suceda. No podemos manipular el poder de Dios. Señor, derrama como lo hiciste con Elías, que descienda fuego. ¿Usted cree que Dios va a ceder a nuestras instrucciones? Dios es Dios y Él no obedece al hombre. ¿Está conmigo? Pero hay tantas corrientes, tantos libros que te llevan a pensar cómo puedes mejorar tu vida cristiana. Es el evangelio, querida iglesia. Dios que se hizo hombre y habitó entre nosotros. Amén. Que fue a la cruz por nuestros pecados, murió por nosotros, resucitó al tercer día. Amén. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Eso es el evangelio. Esa es la bendición de tener la simpleza del evangelio, es eso. No necesitamos otras ideologías, otras doctrinas que nos puedan confundir. ¿Está conmigo? El evangelio no se puede remendar ni en aquellos tiempos y por supuesto mucho menos ahora. El evangelio, querida iglesia, no puede unirse al éxito de una nueva tendencia. Hay una iglesia en tal país que ya son 10,000 miembros. No, en tal país ya van 20,000 y acá van 80,000. Claro, a la gente le dicen lo que quiere oír. Tus problemas se van a acabar, no hay problema, eres un campeón, el éxito de tu vida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la gente no la confrontan con el pecado. A la gente no la confrontan con decirle, si no te arrepientes, puedes pasártela a gustísimo en la iglesia que quieras. Te vas a sentir súper bien y vas a disfrutarlo, pero no vas a entrar al cielo. ¿Por qué? Porque no hay un genuino arrepentimiento. ¿Está conmigo? El verdadero evangelio, querida iglesia, no puede, como un vestido nuevo, no puede ser adherido un trapo de inmundicia, tampoco algo alterado puede añadirse a la preciosa y poderosa palabra de Dios. Versículo 22, y con esto estamos terminando, querida iglesia. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Mire, los odres eran fabricados con piel de animalitos, normalmente de ovejas, de becerritos,
Y imagínense que unían toda la piel, los rapaban, los pelaban, le cortaban las patitas y dejaban el cuello del animal y unían las pieles entre sí. Entonces el cuello servía para que por ahí entrara el vino o por ahí se sirviera el vino, y las patitas pues se les cortaba nada más para que no, y se cosían para que no se saliera el vino. Se cosía todo alrededor. Sí, no sé si me estoy dando a entender cómo era un odre de piel. El vino de forma natural se fermenta y la fermentación produce gases. Estos gases hacen que la piel se estire. La piel tiene la capacidad, cuando la piel está fresca, tiene la capacidad de estirarse. Por eso nos crece la pancita a los varones, porque tendemos a estirarnos. Tiene la capacidad de estirarse la piel. Entonces, la piel del animalito se estiraba con la fermentación del vino. Pero cuando la piel se secaba, porque ya era una piel muerta, llegaba un momento donde esa piel se iba a secar, como si estuviera disecada, y ya no iba a tener la capacidad de extenderse más. ¿Está conmigo? Y hasta ahí se almacenaban y se transportaban los odres. Los odres servían para vino, para agua, para otras cosas, para aceite inclusive. Entonces, cuando un odre ya había sido usado con un vino y lo tomaban, lo usaban, lo utilizaban y querían usar ese odre otra vez, ya no tenía la capacidad de extenderse más, ya era una piel muerta, ya había llegado a su capacidad. ¿Qué sucedía? Se rompía. Había filtraciones, totalmente se rompía el odre y se perdía un buen vino, o un vino que pudiera haber llegado a ser bueno. ¿Está conmigo? ¿Y cuántos saben que lo añejo es bueno en esos términos? El vino añejado siempre tiene un mejor sabor. Entonces, dice el Señor en esta porción de la Escritura, nadie, en aquel siglo esto era algo muy común. Nadie pone un vino nuevo en un odre viejo. No va a resultar, no va a funcionar, se va a romper. ¿Cómo entonces poner lo nuevo que el Señor estaba trayendo a la vida de las personas, su evangelio, con las tradiciones, no con la ley, porque Él vino a cumplir la ley, con las tradiciones de los fariseos? No podía converger eso, no podía funcionar. Él no podía adaptar su evangelio a lo que ellos querían escuchar. Él traía el mensaje de salvación para la humanidad, puro, intachable y limpio. ¿Está conmigo? Pero trayendo una aplicación a este versículo, querida iglesia, es muy triste ver que muchas iglesias de todas las denominaciones, tradiciones, no quieren dejar lo viejo y tienen miedo al evangelio. Tienen miedo a escuchar lo que realmente es la simpleza del evangelio. Tienen miedo a dejar de hacer sus congresos, a dejar de hacer sus noches de milagros. No, pero ¿cómo? Tantas actividades que hay, de verdad, hay tantas actividades que se pierde la simpleza de lo importante que es el evangelio, el arrepentimiento de pecados y la vida en santidad. Y no quieren dejar las tradiciones. Y hay tantas iglesias que están tan sumergidas en las actividades que tienen miedo de dejar eso porque ya lo probaron y creen que es bueno. Y no han experimentado simplemente que lo que el Señor quiere es misericordia, quiero, y no sacrificio. Dios no va a llamar a aquella persona y va a decir, oye, tú lograste, pastor, hermano, ujier, ministro de alabanza, tú lograste alcanzar a 150 personas para Cristo. Entonces vas a vivir en la calle 25. Allá es para los de 100, los de 200, los de 1000 y los de 5000. No, eso es lo que el Señor nos va a decir. El Señor va a ver a cuántos cobijamos, a cuántos alimentamos. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed, estuve enfermo y me visitaste. ¿Sí o no?
Y no por las buenas obras es que vamos a estar allá, lo sabemos perfectamente bien, sino que el Señor sabe y conoce el corazón. Lo nuevo, y no es que estemos presentando un evangelio nuevo ahorita, querida iglesia, es el evangelio de Dios y es lo que Jesús está transmitiendo. Tiene temor a cambiar y aceptar lo que conocen, porque a veces lo que conozco es lo mejor, es lo que aprendí, es lo que me enseñó mi papá. ¿Cuánta gente usted no conoce de la iglesia tradicional que no quiere dejar a la iglesia tradicional porque es lo que le enseñaron sus padres? Es mi abuelita la que me llevó, la que me hizo católico, la que me hizo fulano, mengano. Nos aferramos a lo que tenemos sin saber que lo que Dios tiene para nosotros es mejor. Amén. Y a veces también no solamente en lo espiritual nos aferramos a lo que tenemos, sino hasta en lo secular. Tengo un trabajo que no me satisface y no lo dejo, porque no sé si voy a encontrar otro trabajo igual. Una relación que no le agrada a Dios, pero es la persona que tengo a mi lado y no lo voy a dejar porque si no, ¿qué tal que me quedo ya? Se me pasa el tren. No lo dejo porque, pues, no, pero ¿qué tal que Dios tiene un siervo o una sierva de Dios? ¿Está conmigo? Pero a pesar de maltrato, de yugo desigual y demás, no queremos soltar lo que conocemos. A veces Dios dice, híjole, si mi hijo se decidiera a renunciar a ese trabajo y se diera cuenta que yo le quiero dar un trabajo mejor para que tenga mejores ingresos y pueda llevar una vida más tranquila en ese sentido, porque me ha sido fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, dice la Escritura. Al que me ha sido fiel en lo poco, ¿qué dice? En lo mucho lo pondré. Entonces, pero tenemos miedo a dejarlo añejo. Y quiero terminar con esto, querida iglesia, haciéndole una pregunta. ¿Estamos dispuestos a aceptar ser odres nuevos? ¿Estaríamos dispuestos a aceptar ser odres nuevos? Una segunda pregunta. ¿Nuestros corazones están listos para recibir vino nuevo? Wow, es una pregunta que nos reta. ¿Mi corazón está listo para recibir y para hacer un odre nuevo? ¿O ya me la sé de todas? No, esa enseñanza del hermano Martín, ya hasta sé en qué va a terminar. Decía el pastor, no sé si hace 8 días o hace 15, pastor, que no, eso, algunos hasta están sentados así, eso ya. Los odres nuevos, el vestido. Al grano hubiera ido, hermano Martín. Dios está hablando a nuestros corazones. Y aquí la pregunta es, ¿estamos dispuestos o estamos listos para hacer odres nuevos? Pregúntaselo al Señor en la intimidad. Señor, ¿soy un odre nuevo para ti? ¿O tengo que cambiar, Señor? ¿O tengo que hacer algo para recibir tu vino? ¿Pensamos que estamos listos o estamos en un estancamiento espiritual? Donde mi creer que sé todo o mi pensar que no estoy mal y que yo estoy bien, también es una manera de de no soltar lo viejo. ¿Está conmigo? Oh, yo estoy bien, súper bien. Pero hay tantas cosas que el Señor dice, no hombre, si supieras, apenas has cambiado 100 y tengo 10,000 que te podría compartir. El Evangelio es un vino nuevo, querida iglesia, para todo aquel que esté dispuesto a recibirlo, pero con un corazón manso, con un corazón humilde, no creyendo que ya estamos súper listos. Esta es la simpleza del Evangelio. ¿Sabe por qué el Señor se acercaba a los pecadores, a los publicanos, a las personas que se dedicaban a la prostitución? ¿Sabe por qué se acercaba a todas estas personas? Regáleme 3 minutos más, ya se me está yendo, pero 3 minutos más. Esto es importante. ¿Sabe por qué el Señor se acercaba a ellos? Por la simpleza de su corazón, porque no estaban llenos de conocimiento teológico, de costumbres.
de vanidad, de gloria, de orgullo. Se sentían tan inútiles, tan inaceptables, tan rechazados, que el Señor decía, son odres vacíos que puedo llenar. A ellos los puedo llenar. Tú te sientes completamente lleno. Hasta dices que rebosas. ¿Y cuántos corazones el Señor que los pesa conoce si se pueden o no se pueden llenar en esta mañana? Por eso ese vino debe echarse en odres nuevos, querida iglesia, en odres firmes y resistentes. Y escuche esto, corazones llenos de gratitud y libertad para el servicio del Señor y para su gloria. Para el servicio del Señor, para servirlo a Él, haciendo su voluntad, que ya lo dijimos en toda la enseñanza, y para su gloria. Y Él nos recibe con los brazos abiertos. Denle un fuerte aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Póngase de pie, querida iglesia, por favor. Señor, muchas gracias, Padre, por tu palabra, la cual, Señor, aunque hemos escuchado, Señor, tantas veces estas porciones de la Escritura, leerlas y estudiarlas una y otra vez, Señor, nos llena de tanta riqueza, porque hay tanta riqueza en ellas, Señor. Ayúdanos a nunca ensoberbecernos, Señor, a nunca pensar que lo sabemos todo, a nunca creer que solo de la nada somos odres listos, Señor, sino que tenemos tantas cosas que cambiar, que mejorar. Señor, hay tanta tentación a nuestro alrededor para caer en religiosidad, Señor. Nos podemos acomodar en nuestra misma vida cristiana, Señor. Podemos caer en tentación de creer que llevo una semana, Señor, de piedad, de creer que estoy llevando mi evangelismo o mi cristianismo de manera correcta, Señor. Y a lo mejor estoy perdiendo lo importante, Señor, que es encontrar la riqueza, los tesoros que hay en tu palabra. Cuando la leo con humildad, Señor, cuando la leemos pensando en que cada vez nos hablarás de una manera tan hermosa, Señor, no para llenarnos de conocimiento, de teología, de, Señor, sentirme superior a los demás, sino para, Señor, ser tan bendecido solo por el hecho de saber, mi Dios, que tú me amas y que me has perdonado, que me estás esperando, Señor, que estás intercediendo por nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a que nunca caigamos en esta religiosidad, Señor, de costumbres, de pensar que lo que hemos aprendido en todos estos años de cristianos es lo correcto, Señor. Y tampoco, Señor, de escuchar, Señor, nuevas tendencias, nuevas ideologías. No, Señor, la simpleza del Evangelio, Señor, que está en ti, en la persona de Jesús. Si yo, Señor, voy a tu palabra y veo tu vida y escucho, Señor, y veo cómo caminaste y cómo influiste, Señor, en aquellos años, Señor, simplemente puedo ser lleno de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Dios, a que seamos odres siempre listos para recibir tu palabra, Señor. Que nunca exista, Señor, esos delirios de grandeza, de exceso de conocimiento o de ver a los demás como inferiores a nosotros, sino que nos veamos como nosotros, como menores a los hermanos, Señor. Porque nadie debe tener mayor concepto de sí mismo que el que debe tener, Señor. Y esto es en Cristo Jesús, Padre, el ejemplo máximo de nuestra vida cristiana. Quita todo estorbo, Señor. Quita toda ideología que pueda haber en internet, Señor. No permitas que nos contaminemos de tantas cosas que hay en el internet, Señor. De doctrinas, de propias, Señor, interpretaciones. Sino que simplemente la simpleza de tu amor y tu palabra, Jesús, nos llene de tal manera que vivamos piadosamente para tu gloria, para amarnos los unos a los otros, para ver por los necesitados, Señor, para poder alcanzar al perdido, Señor,
y puedan experimentar la paz, el descanso y el amor que hay en ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien a casa, Señor. Guárdanos en todo trayecto. Permítenos la semana que empieza, Señor, a honrarte, a glorificarte y a poner por obra tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.